Aquí estamos para darle una mirada a lo que está sucediendo en nuestro país, intentar entender los diversos elementos que hay en la vida política, porque mueven diferentes dispositivos. Voy a utilizar ese término, de repente teóricamente no es el más adecuado. Y para intentar entender nuestra realidad hemos invitado al sociólogo y además amigo personal de mucho tiempo, Franco Gamboa. Franco, muchísimas gracias por la amabilidad. No, pues soy yo el agradecido, Omar, y estoy a tus órdenes. A ver, ¿cómo estás leyendo lo que está pasando en nuestro país políticamente? Yo veo con demasiada preocupación la crisis, pero absoluta y terminada del Poder Judicial. Sí. Hay una crisis de legitimidad, de legalidad, una crisis política, una crisis institucional. Todas las crisis que te puedas imaginar se concentran en el Poder Judicial, lo cual va a generar un caos en una serie de procesos y los principales afectados van a ser los ciudadanos, la sociedad civil, los pobres ciudadanos que están llevando adelante una serie de procesos, desde iniciar sus demandas hasta apelaciones ante el Tribunal Supremo Electoral, ante el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional. Todo eso es una cadena de ida y vuelta que indudablemente va a causar muchos daños, ¿no? Entonces, eso es lo terrible. ¿Por qué hablas de una crisis política? A ver, ¿cómo podemos entender la crisis política para articular los otros elementos? Exactamente. La crisis política se viene desde dos perfiles, el lado de la oposición y el lado del oficialismo. Debido a la tremenda división, la falta de compromiso con el sistema democrático y su estabilidad, y al mismo tiempo la falta de compromiso precisamente con las visiones de largo plazo del sistema político. Por un lado, el MAS está dividido, está realmente enfrascado en una pugna increíble que no ha sucedido los últimos 10 años, y la derecha lo mismo. La oposición está enfrascada, sobre todo si nos concentramos en Santa Cruz, en pisarse la manguera entre bomberos. Entonces, por ambos lugares encontramos una crisis política que está dando lugar a una ingobernabilidad tremenda en el ámbito nacional, en el ámbito subnacional y en el ámbito institucional. Porque tú sabes que estas confrontaciones de carácter partidario se expresan en las confrontaciones de carácter institucional y por lo tanto salpica también al Poder Judicial. Porque tú sabes que el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz cuestiona una decisión del Tribunal Constitucional para la suplencia precisamente de Camacho y Aguilera. Eso desemboca en un vacío legal, en un vacío de legitimidad en el Tribunal Constitucional, en el Tribunal Supremo de Justicia, y todo es un caos. Y lo propio vemos en el ámbito del MAS, ¿no? Con el tema del Congreso interno, las primarias para la elección de los candidatos ya con miras a las elecciones presidenciales. Se ha cuestionado el Congreso que se realizó en el área cocalera a favor de Evo Morales. El Tribunal Supremo Electoral precisamente no legitimó esas condiciones y se ha generado una crisis política e institucional que cuestiona precisamente las decisiones de estas importantes instituciones de carácter electoral y político, y por lo tanto hay un proceso ingobernable que afecta a oposición y oficialismo. Sin embargo, también tendríamos que entender qué está pasando en el oficialismo, porque hay un ala emergente que ha comenzado a cobrar una fuerza muy grande, merced a la dimensionalidad que en este momento tiene el Estado. El Estado se ha vuelto un actor demasiado grande, tiene una capacidad orgánica fuerte, tiene recursos, es decir, la administración propia del Estado, etc. Hace que entra sin ningún capital fuerte en términos de liderazgo, no dominaba el partido, etcétera, etcétera. Ha comenzado a generar a partir de la administración del Estado un poderío que puede desplazar incluso a Morales de candidato. No, definitivamente, ya lo ha desplazado en los hechos, ¿no? Porque precisamente el desconocimiento del Congreso interno del movimiento al socialismo en el área cocalera, que precisamente no legitima la candidatura presidencial y única que buscaba Evo Morales, precisamente ahora inclina la balanza a favor de la probable reelección, ¿no? Entonces, definitivamente, el presidente Luis Arce es el líder más fuerte dentro del partido, a pesar de la división, y como tú indicas,
tiene la sartén por el mango del aparato burocrático, del poder ejecutivo, de los recursos y finalmente también de la comunicación política, ¿no? Entonces, definitivamente Luis Arce se ha posicionado más y por supuesto que no está resolviendo la unidad del partido, que es lo más importante, ¿no? Sin embargo, las perspectivas políticas y de poder se inclinan a su favor, por lo menos a mí me parece que se inclinan a su favor. Y en este sentido resta ver precisamente cómo se va a resolver el tema de la candidatura oficial y única del movimiento al socialismo con miras a las presidenciales. Ahora, en esa lógica, en esa vorágine de el poder, cuando alguien llega al poder, primero asienta su poder, comienza a ejercerlo y lo primero que hace es comenzar a intentar reproducirlo y reproducirlo constantemente. Se ha dejado de lado lo que nosotros entendíamos como institucionalidad en el plano del Estado republicano. Así es. Esto lo hemos discutido con varios. ¿Tú crees que en realidad se haya perdido institucionalidad? No elegimos presidente del Banco Central, ahora ya no estamos eligiendo autoridades judiciales, contralor, bueno, todo lo que miras ya no se elige. Y alguien me dijo, hemos perdido institucionalidad. ¿No será esta la institucionalidad del país o del Estado plurinacional? El no tener institucionalidad o tener una institucionalidad de estas características con un dominio y hegemonía del Ejecutivo y del liderazgo en todo. Exactamente. Yo diría que es una situación compleja y muy particular de Bolivia. Como tú indicas, el carácter del Estado plurinacional probablemente no se identifica con la vieja lógica occidental de la institucionalidad electoral y política de un sistema en el código de la modernidad tradicional, ¿no? Probablemente ahora estamos transitando a un nuevo código porque son instituciones también ligadas a los sindicatos, movimientos sociales, organizaciones de base que apuntalaron el gobierno y el liderazgo de Evo Morales y siguen apuntalando el gobierno y el liderazgo ahora de Luis Arce. Entonces el Pacto de Unidad, la CESUD-CB, la Central Obrera Boliviana, las organizaciones cocaleras, todas las organizaciones sindicales indígenas, de mujeres, etcétera, representan también instituciones y es otro tipo de institucionalidad, pero que no pasa, digamos, por lo que nosotros entendemos un conjunto de reglas declaradas, ¿no? Cumplir ciertos requisitos, presentar candidatos ante el Tribunal Electoral, etcétera. Pero ese choque es lo que también está dando lugar a una falta de claridad sobre finalmente cómo se va a consolidar el Estado plurinacional. Y ahí la responsabilidad fundamental no la tiene Evo Morales, que está lidiando la oposición dentro del MAS. La responsabilidad principal la tiene el presidente, que está, como tú indicas, ejerciendo el poder y legítimamente ejerciendo la autoridad de presidente en el poder ejecutivo, en la burocracia estatal y tratando precisamente de recomponer esta nueva institucionalidad dentro de sus decisiones, ¿no? Ahora, estamos entrando, faltan casi 2 años, diría un poco menos de 2 años, ¿no? Pero pareciéramos que estamos en la elección a la vuelta de la esquina. Exacto. ¿Tú ves en una intensificación más fuerte de la conflictividad política en el país? Totalmente, totalmente. Y esta conflictividad política, conflictividad institucional, el carácter, digamos, emergente de este Estado plurinacional y una serie de contradicciones es lo que está debilitando también la gestión económica del presidente Luis Arce, ¿no? Creo que Luis Arce está tratando de consolidarse políticamente, todo se está adelantando, como tú indicas, la conflictividad ha subido de tono junto con el ámbito de la oposición y por lo tanto la gestión económica está prácticamente ligada a la incertidumbre. No sabemos si realmente vamos a recuperarnos después de los embates del COVID y la pandemia, ¿no? Que ha golpeado a todas las economías latinoamericanas, ¿no? Y finalmente cómo los procesos de recuperación económica sintonizan con los planes de industrialización que parecen más discursivos solamente del presidente Luis Arce. Entonces, en esta dinámica creo que el presidente se ha rezagado y está dejando en la incertidumbre a la gestión económica. Para terminar, ¿ves un horizonte claro en la política? Todavía no.
Veo claro que la conflictividad se está acrecentando, veo claro que la ingobernabilidad está aumentando, lamentablemente, pero también veo claro que la dinámica democrática en Bolivia está permitiendo precisamente, está forzando que se determinen los nuevos liderazgos fuertes. Y en este caso, Luis Arce representa un nuevo liderazgo fuerte a pesar de la división dentro del movimiento al socialismo. Y en el ámbito de la oposición, sobre todo en Santa Cruz, es lo más preocupante, no termina de nacer un nuevo liderazgo, ¿no? El conflicto entre Matkovic, el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Aguilera, y el fuera de juego de Camacho, está haciendo que no cuaje un nuevo liderazgo regional y de oposición. Y en el occidente, ni Carlos Mesa, ni Samuel Dore Medina, ni nadie están cubriendo, ni van a cubrir, ¿no?, las necesidades de un nuevo liderazgo. Entonces, lo que está claro es que la oposición definitivamente ha perdido santo y seña y capacidad de renovación, por lo menos en este momento tan difícil, con miras a las elecciones presidenciales. Qué bueno hablar contigo, Franco. Gracias, como siempre. Yo soy el agradecido y estamos siempre a tu disposición. Muchísimas gracias. El sociólogo, docente Franco Gamboa, acompañándonos para tratar de interpretar y entender lo que pasa en la vida sociopolítica del país.